A lo largo de los ríos, lagos y océanos del mundo, cámaras y testigos han capturado criaturas imposibles de explicar. Desde sirenas y monstruos lacustres hasta peces humanos y seres mutantes, cada avistamiento desafía la lógica, mostrando que debajo de las aguas se esconden misterios tan fascinantes como aterradores. Criatura marina en Sicilia. El 20 de octubre de 2025, frente a la costa de Sicilia, en el mar Mediterráneo, un grupo de pescadores esperaba un día normal de pesca. Sin embargo, lo que apareció en sus redes dejó a todos boquiabiertos. Entre las cuerdas y algas parecía haber un pez común, probablemente un pargo, cuando de repente una criatura grande, con apariencia femenina, saltó del agua y se llevó el pez. El encuentro fue rápido y la criatura se movía a una velocidad inhumana, apenas rozando a los pescadores. Tenía cabello rubio y la parte inferior del cuerpo similar a un pez, de color verde. Su torso, con rasgos femeninos y piel oscura, parecía pertenecer a una criatura de aguas profundas. Sus ojos oscuros y manos palmeadas coincidían con la descripción de una sirena. Tras llevarse el pez, regresó al océano dejando a los pescadores atónitos y confundidos. Imágenes inquietantes en un río. Una cámara de seguridad captó algo perturbador en un río durante la noche. Del agua emergían rostros apenas visibles, que flotaban lentamente y permanecían inmóviles antes de desaparecer bajo la superficie. Por unos segundos parecía que varias figuras observaban desde abajo, con expresiones congeladas. Aunque el metraje era corto, resultaba suficientemente escalofriante para que los espectadores lo reprodujeran varias veces, preguntándose si era un error de la cámara o algo inexplicable. Esa noche, el río definitivamente no estaba vacío. Pez con dientes aterrador. Un pescador desconocido capturó peces sin ojos, con dientes capaces de morder huesos. Lo sorprendente es que estos ejemplares, de apariencia aterradora, fueron usados más tarde en un platillo que el propio pescador consumió. La especie es tan extraña que puede crecer a tamaños mayores, aumentando la sensación de pesadilla. Extracción misteriosa en Polonia. Un hombre filmó en Polonia cómo un grupo de hombres uniformados sacaba del río un cuerpo extraño y de gran tamaño. Moviéndose rápido y con cuidado, colocaron la criatura en un camión cubierto. El testigo, confundido, preguntaba qué estaba sucediendo, pero nadie ofrecía respuestas. El video, una vez en línea, generó teorías sobre experimentos gubernamentales o criaturas que no querían que el público viera. Chupacabras en Paraguay. En Paraguay, a orillas del río Itapúa, se avistaron los restos de un supuesto chupacabras. La piel era pálida y sin pelo, y sus extremidades claramente visibles. Algunos locales se acercaron con palos para examinarlo. A diferencia de otras grabaciones dudosas, esta parecía auténtica, causando gran curiosidad entre los habitantes y en las redes sociales. Sirena en Dinamarca. En el valle de Malaya, cerca de las colinas de North Zealand, Dinamarca, un hombre captó una sirena en el río Malayan. La criatura nadaba justo bajo la superficie, con una larga cola que se movía como un pez y mechones de cabello flotando alrededor de su cabeza. Permaneció cerca de la orilla varios minutos sin mostrar miedo ante la cámara. Algunos acusaron al hombre de fingir la escena, mientras otros comentaban que mostrar su rostro podría ponerla en peligro frente a cazadores furtivos. Cuerpo extraño en el Amazonas. A orillas de un tranquilo tramo del río Amazonas, un pequeño grupo encontró un cuerpo pálido con apariencia humana. Sus rasgos eran extraños y las extremidades no se veían normales. La piel era lisa y el cuerpo sorprendentemente intacto, sin parecer un animal conocido de la selva. El clip se viralizó, generando debates sobre si se trataba de una especie desconocida o un montaje elaborado, aunque su realismo inquietante no dejaba indiferente a nadie. Monstruo del Yangtze, China. En Yichang, China, los habitantes observaron un ser alargado, con forma de serpiente, nadando bajo la turbia superficie del río Yangtze. Su espalda arqueada se ondulaba mientras se desplazaba y su longitud alcanzaba casi 3 metros. No era un avistamiento aislado. Turistas en la zona de las Tres Gargantas reportaron ver la misma criatura en distintos puntos. A pesar de ser uno de los ríos más grandes del mundo, el ser destacaba de manera inquietante. Hasta ahora, las autoridades forestales no han emitido comentarios sobre su identidad. Monstruo pálido en un río. En un río tranquilo, algo pálido se movía en las orillas poco profundas. No era un reflejo ni un juego de luces. La forma humana, aunque imperfecta, era evidente. Se desplazaba lentamente, fusionándose con la corriente antes de desaparecer. Sus movimientos silenciosos y su aspecto extraño hacían difícil catalogarlo como un animal común. Claramente no pertenecía a ese lugar. Gigante en Flathead Lake, Montana. En diciembre de 2024, cerca del lago Flathead, Montana, algunos locales divisaron una enorme silueta bajo la superficie.
El agua se onduló mientras un objeto oscuro y masivo se desplazaba suavemente. Algunos compararon la forma con el mítico monstruo del lago Ness, afirmando que parecía viva. Nunca volvió a emerger, pero dejó dudas sobre qué podría habitar en las profundidades de Flathead, bestia del pantano. Georgia. Mientras navegaba por las aguas del pantano Okefenokee, Georgia, un hombre grabó algo inusual. Una cabeza oscura emergió brevemente, luego volvió a sumergirse, apareciendo más lejos. Sus movimientos eran cuidadosos, casi inteligentes, como si supiera que lo estaban siguiendo. No era un caimán ni un pez, simplemente era otra criatura desconocida que habitaba ese turbio entorno. Acechador del río, Luisiana. En un tranquilo río de Luisiana, un hombre divisó algo enorme escondido entre los arbustos. La criatura se movía lentamente, su forma oscura fundiéndose con el agua turbia. Cada vez que el hombre intentaba acercarse o rociar agua para verla mejor, el ser se hundía más profundo, hasta que finalmente solo quedó visible su sombra bajo la superficie. Grande, fluida y extrañamente consciente de su presencia, su movimiento no coincidía con ningún animal conocido del pantano, dejando claro que algo fuera de lo común habitaba esas aguas. Sombra en el río, Brunei. En Brunei, los lugareños filmaron algo inquietante al atardecer. El agua del río estaba turbia y quieta, y justo bajo la superficie una figura se desplazaba con suavidad, como si supiera que estaba siendo observada. La luz que iba desapareciendo dificultaba distinguir detalles, pero su movimiento deliberado y extraño erizó a quienes lo vieron. Los internautas debatieron si se trataba de un pez mutado, una criatura perdida o algo que no debería existir allí. Lo cierto es que el río ya no parecía tranquilo. Sirena en la orilla. Mientras caminaban junto a un río tranquilo, dos hombres encontraron algo inusual en la orilla. Desde lejos parecía una persona, pero al acercarse notaron una larga cola que se extendía detrás de la figura. Uno filmó mientras el otro se mantenía atrás. La criatura permaneció inmóvil, mitad dentro del agua, mitad fuera. Cuando el video se viralizó, algunos aseguraron que era un fantasma de sirena, mientras que otros creyeron que era un montaje o una ilusión. De cualquier forma, nadie pudo negar lo escalofriante que resultaba ver a esa figura quieta junto al agua. Monstruo del mar en crucero. Durante un crucero, un hombre captó algo que parecía un agujero aterrador formándose en medio del océano. Al observar mejor, todos contuvieron la respiración, pero lo que realmente ocurría no era un monstruo. Un iceberg se estaba volcando tras ser golpeado por el barco. Afortunadamente, todos estaban a salvo, pero la escena dejó un breve momento de pánico y asombro entre los pasajeros. Encuentro con sirenas. Un pescador grabó un momento alarmante en alta mar. Rodeando su bote, se escuchaban extraños chillidos. Las sirenas se movían a una velocidad increíble, tratando de atraerlo hacia el océano. No se trataba de un pez vela, ya que ese se encuentra en el Pacífico y él estaba en el Atlántico. La grabación se volvió viral, sin que nadie ofreciera una explicación clara de estos seres que parecían tener intenciones misteriosas. Encubrimiento en Utah. En Utah, dos personas con trajes de bioseguridad fueron vistas cerca de un cuerpo de agua, con otros miembros del equipo detrás, inspeccionando restos previamente extraídos. En cámara se observa cómo retiraban un tritón del agua. La criatura tenía una cola verde llamativa, pero antes de que se registrara más, fue colocada en una camilla y desapareció entre las rocas. El video termina abruptamente, dejando la historia incompleta y más misteriosa que nunca. Sirena en Australia. Un buzo exploraba cuando notó una figura aproximándose desde la distancia. Al principio parecía un pez grande, pero al acercarse, reveló su verdadera forma: una sirena nadando sobre él, completamente indiferente a su presencia. La criatura apareció solo por un instante, pero quedó registrada en video con total claridad. Considerada la grabación más convincente de una sirena en Internet, mostró la elegancia y fluidez de su nado en el océano. Seguidor en túnel, Oregón. En el Parque Estatal Silver Falls, Oregón, un grupo de amigos navegaba por un estrecho río que atraviesa un túnel oscuro parecido a una cueva. Mientras flotaban y grababan, uno de ellos notó algo moviéndose detrás de sus flotadores. La figura era grande, pálida, con forma humana y pelo largo flotando bajo el agua. Nadaba con demasiada suavidad para ser humana, y su tamaño excedía cualquier animal conocido en Oregón. Cuando el clip se viralizó, la llamaron el fantasma del río. Sasquatch del río, Eel River. En la orilla de Eel River, se captó un ser grande y peludo caminando sobre la playa. Aunque la persona estaba algo lejos, la silueta mostraba brazos inusualmente largos y un andar que no parecía humano ni de simio.
La grabación desconcertó a todos por el tamaño y la forma de la criatura, despertando comparaciones con el mítico Sasquatch. Sorpresa dorada en el Amazonas. Profundizando en el Amazonas, unos pescadores se toparon con algo inesperado. No era un pez, sino una pequeña criatura brillante que se acercaba a la cámara, recordando a un primo perdido de Pikachu. Tras investigación, se descubrió que era un zarigüeya dorada de cola pincel, rara, adorable y con un brillo casi caricaturesco, que rápidamente se volvió viral por su peculiar apariencia. Monstruo del Bear Lake, Utah. En Bear Lake, Utah, un hombre caminaba por la orilla cuando notó ondulaciones lejanas en el agua. Momentos después, una gran figura se movió hacia él rápidamente. Logró grabarla justo antes de que se hundiera de nuevo. Bear Lake tiene un largo historial de avistamientos de criaturas misteriosas, y este video reavivó esa leyenda. Lo inquietante, no era ningún pez ni caimán conocido del lugar. Monstruo de Uzbekistán. Un video publicado hace un año sigue desconcertando. En él, un pescador parece ofrecer algo a un monstruo del río. Se dice que, a cambio de esta ofrenda, el ser permite que la gente pesque allí. Aunque suena increíble, el clip deja una sensación inquietante y hace preguntarse sobre lo que realmente habita en ese río. Criatura marina luminosa, Reino Unido. Hace unos años, un pescador en el Reino Unido vio una extraña luz, que resultó ser una criatura marina luminosa. Días después fue vista de nuevo. Se reportó que un barco volcó misteriosamente y sus ocupantes nunca fueron encontrados. No era plancton, que es de color azul. Esta criatura parecía casi extraterrestre, responsable de aquel trágico accidente. Si la ves, lo mejor es alejarse inmediatamente. Criatura inquietante en el bosque, Vermont. En una remota zona de Vermont, cerca de un cuerpo de agua, alguien filmó una criatura desconocida que había salido del río. Sus ojos brillaban en la oscuridad y su cara y boca recordaban a un caimán. Sin embargo, Vermont no tiene caimanes naturalmente. Además, tenía 2 cuernos y una enorme boca, lo que descartaba cualquier animal conocido. La grabación dejó más preguntas que respuestas. Criatura con cuernos, Amazonas. En lo profundo del Amazonas, tribus locales afirmaron haber capturado algo aterrador junto a la orilla del río. La grabación mostraba una criatura oscura con cuernos, de pie en aguas poco profundas, sosteniendo lo que parecía un bastón largo. No reaccionaba a ruidos ni piedras lanzadas, concentrada en su presa. Aunque su rostro nunca se mostró, lograron salvar al animal antes de que desapareciera misteriosamente. Misterio marino en Carolina del Norte. Un video de principios de 2023 mostraba una figura oscura nadando cerca del puerto de Morehead City. La criatura se movía lentamente, a veces emergiendo como si respirara. Algunos afirmaron que era un ser desconocido, o incluso el mítico monstruo del lago Ness. Finalmente, Captain Daniel aclaró que se trataba de una cría de ballena franca perdida de su madre, resolviendo así el misterio. Pequeña criatura del río. Al grabar junto a un río tranquilo, un hombre notó algo pequeño flotando cerca de la superficie. Inicialmente pensó que era un escombro, pero se movió. Su cuerpo oscuro y liso se deslizaba silencioso bajo el agua, desapareciendo en la corriente. El video deja la sensación de que no todo lo vivo en los ríos es conocido. Algunas cosas simplemente prefieren mantenerse ocultas. Monstruo ciego del río Yangtze. En el Yangtze surgió un ser extraño de aguas lodosas. A primera vista parecía un caimán, pero su piel verde-marrón, lisa, sin escamas ni ojos visibles, lo hacía completamente diferente. Se deslizaba lentamente, dejando ondas a su paso, provocando especulaciones sobre especies desconocidas o mutantes. Lo que fuera, claramente no pertenecía a ese río. Misterio en los bancos de lodo, Queensland. En los bancos de lodo de North Queensland, el 8 de agosto, un camarógrafo captó algo sobresaliendo del barro a baja marea. Al principio pensó que era un cocodrilo, pero el movimiento era demasiado suave y estático. Mientras enfocaba, la criatura se hundió lentamente, como si no quisiera ser vista, dejando a todos preguntándose qué era realmente. Captura extraña en el Amazonas. Mientras pescaban en el Amazonas, un grupo notó una sombra oscura bajo el agua. Al acercarse, vieron una pequeña figura con rostro cubierto de espeso pelaje. Solo flotó unos segundos antes de desaparecer. Algunos aseguraron que parecía un mini Bigfoot. Otros creyeron que era algo completamente nuevo. En cualquier caso, dejó a todos sin palabras. Avistamiento en el lago Ness. Una pareja filmando un TikTok durante un paseo en bote notó una forma extraña moviéndose tras ellos. Grande, oscura y sorprendentemente lisa. Al revisarlo, notaron que la silueta se deslizaba silenciosa detrás del bote. Se parecía al monstruo del lago Ness y desde entonces el debate sobre su naturaleza no ha cesado.
Un simple juego de luz o algo que no debería estar allí. Misterio en un lago profundo. En Loch Moray se observó algo masivo bajo la superficie, apenas visible entre el agua turbia. Los locales se alarmaron y un museo cercano incluso envió un dron para investigar. El metraje solo aumentó el misterio. Algunos creyeron que era Chessie, la criatura legendaria de Chesapeake Bay, mientras otros pensaban que podía ser algo mucho más antiguo. Las teorías se multiplicaron en línea rápidamente. Criatura de Sentosa. Singapur. Un pescador de 54 años en Sentosa, Singapur, capturó algo inesperado. Al principio creyó que era un simple cebo, pero lo que emergió era una criatura retorciéndose y ondulando en el agua. Los internautas especularon sobre seres alienígenas o míticos, hasta que expertos identificaron al animal, una estrella canasta, especie de aguas profundas que suele habitar a unos 550 metros de profundidad. Sus brazos largos pueden superar 1 metro y regenerarse si se rompen. Pez humanoide. En un lago tranquilo, un hombre vio algo extraño deslizarse cerca de la superficie, parte pez, parte humano. Sus aletas apenas eran visibles y el rostro resultaba familiar. Tras analizar el video, descubrieron que se trataba de un pez sheepshead, conocido por sus dientes que parecen humanos, causando confusión y miedo a quienes lo confundieron con un monstruo de río. Monstruo del río Congo. El biólogo Jeremy Wade experimentó un hallazgo impresionante en el río Congo. Algo tiraba de su línea de pesca, y al acercarse, descubrió un Goliath tigerfish, básicamente una piraña gigante. Sus dientes eran extremadamente largos y afilados, y su tamaño dificultaba ver el cuerpo completo. La criatura era tan aterradora como fascinante, dejando claro que en los ríos profundos aún habitan depredadores impresionantes y desconocidos. Cangrejo mutante. Un cangrejo extraño fue capturado en una playa de un lugar desconocido. Aunque podría parecer un cangrejo araña japonés, su tamaño y deformidad hicieron que muchos pensaran que se trataba de algo siniestro. Tal vez sea un cangrejo mutante aún sin su forma definitiva. Sea como sea, el video genera un misterio inquietante que ha desconcertado a todos. Captura gigante. Fraser River, Washington. Hace unos meses, en el Fraser River, un pescador enganchó algo enorme justo bajo la superficie. El agua se agitó cuando la línea se tensó y, al emerger, todos los presentes quedaron boquiabiertos. La criatura era gigantesca, cubierta de escamas duras como armadura y con un cuerpo largo que parecía prehistórico. Expertos creen que podía tratarse de un esturión, uno de los peces de agua dulce más grandes de Norteamérica, pero lo que presenciaron fue un auténtico monstruo. Anomalía en los Everglades, Florida. Un explorador filmó en un pantano de Florida una criatura gelatinosa y extraña flotando en el agua. Lo inquietante: parecía tener múltiples ojos o algo similar, y sus movimientos eran lentos pero demasiado coordinados para un organismo amorfo. Los espectadores lo compararon con criaturas de aguas profundas o incluso con un experimento de laboratorio fallido. Sin duda, no era algo propio de los ecosistemas de los pantanos. Criatura misteriosa del río. Un hombre, intrigado por rumores sobre un ser extraño en el río, decidió probar suerte arrojando comida al agua. Segundos después, la superficie comenzó a moverse con patrones pesados y deliberados. Las ondas no eran aleatorias. Parecía que algo enorme empujaba desde abajo. La grabación dejó a todos sin palabras, dudando si se trataba de un monstruo de río o algo aún más extraño. Encuentro aterrador. Una noche, un pescador fue arrastrado por algo bajo el río mientras recogía su red. En el video se observan 2 figuras oscuras sujetándolo. Eran fantasmas del río, que lo arrastraron. De manera sorprendente logró salvarse, pero los espectros continuaban observándolo con una mirada inquietante. Una advertencia clara: pescar de noche puede traer encuentros inesperados. Pez inquietante de Krabi, Tailandia. Un pescador en Krabi, al suroeste de Tailandia, atrapó un pez tan extraño que parecía salido de una pesadilla. Tenía rostro humano, labios grandes, ojos saltones y un profundo ceño fruncido que parecía narrar un drama pasado. Aunque carecía de dientes y era más pequeño de lo normal, su expresión dejó al pescador tan sorprendido que casi lo devuelve al agua. Un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza puede ser inquietante y surrealista. Sirena en el mar Egeo, Mediterráneo. El 23 de octubre de 2025, pescadores en el mar Egeo observaron una figura sorprendente. Su cola era enorme, como la de una ballena, pero la mitad superior era humana. Nadó cerca, mostrando brazos, cabello negro largo y un rostro pálido con rasgos femeninos. Durante un breve instante, la criatura los miró fijamente antes de desaparecer bajo el agua. Solo 30 minutos después, al levantar las redes,
Encontraron a la misma criatura atrapada, aunque con piel de tono azulado. Sus ojos estaban abiertos. La nariz parecía más como rendijas y carecía de cejas, lo que intensificaba su expresión aterradora. Se agitó al estar fuera del agua y, hasta hoy, no se sabe qué sucedió con ella ni si los pescadores la llevaron consigo. Si disfrutaste de estos puestos tanto como nosotros, no olvides darnos un me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.